Buenas tardes a todas. Gusto ver las hermanas, las que nos ven aquí en vivo y a todo color, y las que nos ven por Facebook. Me da mucho gozo y nervios a la vez poder estar aquí para compartir con ustedes el tema del capítulo número 3 del libro Heaven Rules, o El cielo gobierna. Y ha sido de bendición este libro que examina lo que es esa frase que se encuentra en el libro de Daniel, y cómo saber que el cielo gobierna a nuestro alrededor y en todo lugar, en todo este universo. Esto trae paz, trae confianza, trae seguridad a nuestro corazón, y ha sido una bendición ver a través de la palabra de Dios todos estos principios que hemos aprendido en los 2 primeros capítulos, y hoy vamos a ver el capítulo 3, que se llama, en inglés, me lo sé porque lo estoy leyendo en inglés, me encanta hacerlo así porque es el idioma en que se escribió primero, no el original, y también con ustedes que podemos compartir en español, pero en inglés se dice no need to panic. Entonces podríamos decir eso: no pierdas la calma. ¿O cómo lo? No hay necesidad de entrar en pánico. No hay necesidad de entrar en pánico. ¿Cómo diría el Chapulín? ¿Verdad? ¿Y cómo diría el Chapulín Colorado? Que no cunda el pánico. Que no panda el cúnico, decían. Bueno, vamos a empezar. Ya hemos orado al Señor y le pedimos que nos guíe y que hable a nuestros corazones, ¿verdad? Mientras leemos su palabra, porque está basado en el capítulo 2 del libro de Daniel. Así que si tienen sus Biblias ahí a la mano, ábranlas en el capítulo 2 del libro de Daniel. Y Daniel se encuentra en el Antiguo Testamento y está entre Salmos y Mateo. Ya les di una ayudita. Si se saben los libros, dice Salmos, Proverbios. ¿Qué sigue de Proverbios? Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Llegamos. ¿Y qué estamos viendo? Me encantó porque quedó así justo. Capítulo 1 y 2 hoy, ¿no? Y pude leer más y repasar. No sé cuántas veces escuché el capítulo y lo escuché y lo escuché. Y cada vez que lo escuchaba me asombraba y me sigue asombrando lo que Dios hizo en la vida de alguien, de un joven, que desde jovencito hasta sus años ya 80 más o menos, decidió poner su confianza en Dios en todo momento. Y vamos a ver que eso fue una clave. ¿Para qué? Para no perder la calma, para no entrar en pánico. Y quiero que vean, si puedes hacerla más grande la foto ahí en la pantalla. ¿Cómo le hacemos aquí? Ya sé qué voy a hacer para que las que están en Facebook puedan ver. Vamos a ver. ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Yo se los muestro aquí a las de Facebook, a ver si la ven. Y que vean esta foto que tengo en mi computadora. Y que las puedes a lo mejor ver, a ver si la pueden ver. Los que están viendo Facebook conmigo, ¿me pueden decir si se ve en su teléfono, por favor? Lo voy a proyectar así. ¿Me pueden checar en Facebook si se ve? Por favor, porque quiero que la vean y piensen. La vean bien y aprecien los detalles. Si ya apreciaron los detalles, ¿sí? Sí. ¿Ya tomaron el tiempo? Puedes hacerla más grande. Eso, muy bien, y así. Ándale. Un poquito más abajo que se vea la foto. Tienes que bajar es que es al revés que tu computadora en los deditos cuando mueves el cursor. Más abajo. Y hacerla un poquito más grande. ¿Ya la vieron? ¿En Facebook ya? ¿Les di chance? Unos minutitos, porque ahora yo necesito la computadora. Bueno, entonces, si tú ves esa foto con calma y aprecias los detalles, ¿qué sentimientos produce en ti esa foto? ¿O qué curiosidad? Si alguien quiere compartir, ¿qué es lo que produce al ver? Porque cada imagen produce una emoción, una respuesta
una imagen visual. ¿Qué es lo que produce en ti? Poder. Poder, que es donde al verlo dices, wow, aquí hay alguien muy poderoso detrás de esto, ¿verdad? Asombro, ¿produce asombro? Ajá. Produce, cuando veo la fuente que está en el centro, produce calma. Y escuchar en tu mente, imaginarte el sonido del agüita cayendo y la cascadita que está al lado, ¿verdad? Y los bonitos jardines que cuelgan, ¿verdad? Y el cielo, ¿qué tal el cielo? Uno de esos atardeceres bonitos que parecen ser atardecer, ¿verdad? Muy bonitos, las nubes, los colores, ¿verdad? No pensaríamos que tiene alguna relación el pánico con esta foto, ¿o sí? No, ¿verdad? Y fue en este lugar, en Babilonia, donde fue llevado Daniel y muchos hebreos. ¿Recuerdan? En la cautividad que hizo el rey Nabucodonosor. Y la respuesta a todo eso de muchos fue pánico. Y si definimos la palabra pánico, a veces, cuando mencionamos la palabra pánico, viene a nuestra mente pánico. Nos imaginamos a alguien que está, ¿verdad? ¿Cómo te lo imaginas? Que se le va el aire, que pierde la calma y todo. Pero quiero decirte lo que encontré aquí, en el diccionario. Dice, el pánico es el miedo o ansiedad repentinos e incontrolables que a menudo provocan un comportamiento tremendamente irreflexivo, es decir, que no piensas en cómo te estás comportando. Por ejemplo, ¿alguien ha visto una araña de esas negras feitas subiéndose por el pie? ¿Por tu pie? ¿Te ha pasado? Eso produciría pánico, ¿no? ¿Y qué haces? ¡Ay! Gritas, oye, avientas el pie o la chacra, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo. Ella lo golpeó presa del pánico. O él corrió a la biblioteca presa del pánico, que se le olvidaba que tenía que ir a estudiar para presentar su examen, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos sinónimos de la palabra pánico? Alarma, ansiedad, nerviosismo, miedo, susto, inquietud, pavor, terror, horror, agitación, histeria, consternación, perturbación, inquietud, aprehensión, un aleteo, como los patos que vas caminando y ven que vas por ahí, salen volando en pánico, aleteando, nerviosismo, sudor frío, un temor como que dicen la gente, se me puso la piel de gallina o de pollo, ¿verdad? Hasta mareos. Es un temor que rápidamente perturba. Y siempre, generalmente, cuando buscas los sinónimos, encuentras el antónimo, que es lo contrario a pánico. ¿Y saben cuántas palabras encontré? 2. Dices, encontré muchas para pánico, pero solo 2. Calma o calmado. Calma como un sustantivo, la calma de la persona, o calmado, esa persona está calmada. Y saben, las circunstancias alrededor de la vida de Daniel parecían como esa foto, ¿no? Quizá la foto se ve así como que, pues nada pasa en Babilonia, se ve muy bonito, mira qué bonito el atardecer, el agüita cayendo y todo. Las flores, los jardines tan hermosos. Pero, ¿sabes? Esas apariencias engañaban. Y hoy en día, si tú te pones a pensar, en esas sociedades, en nuestra sociedad y en muchas otras, que nos recuerdan quizá a la Babilonia de ese entonces, también engañan las apariencias, ¿verdad? Vamos a ver algunas de las circunstancias alrededor de la vida de Daniel y quiero que vayan pensando conmigo en este paralelo, ¿sí? Que hagamos un paralelo, es decir, pensemos en Babilonia, en las circunstancias que vivía Daniel y pensemos hoy en día, donde tú te encuentres, en tus alrededores, ¿ok?
En Babilonia. Babilonia era el reino dominante de esa época. Babilonia, en babilonio se decía Bab-Ilú. En antiguo babilonio, Bablín. Me encantan los idiomas, entonces cuando veo los idiomas veo y digo, mira, qué interesante cómo se decía en el idioma, porque era un idioma babilonio. Bab-Ilim. En hebreo, Babel. En árabe, Atlat Babil. Y fue una de las ciudades más famosas de la antigüedad. ¿Puedes pensar en una ciudad famosa hoy en día? Que todo mundo, que la mencionas y todo el mundo la ha escuchado. Por los medios de comunicación, leída. ¿Alguien puede comentar un nombre? Ahí está, la primera también que ¿también decías? Miami, Nueva York. Ándale. Y pensamos en ciudades que rápido vienen a la mente, ¿no? Muy famosas. Y esta fue la más famosa de una de las más famosas de la antigüedad. Fue la capital del sur de Mesopotamia, en Babilonia, desde principios del segundo milenio hasta principios del primer milenio antes de Cristo. Capital del imperio neobabilónico o caldeos. Cuando hablamos de caldeos, se ve en la Biblia, está hablando de la nueva Babilonia, ¿sí? En los siglos 6 y el 4. Y si quieren leer más de esta historia para que entendamos cómo va la progresión, y vas a ver, según la palabra de Dios también, todos los reyes que vinieron, Nabucodonosor, Darío, Ciro, y fueron parte de este reino. Y cuando estaba Babilonia en el apogeo, en la cima o en la cumbre de su esplendor. Sus extensas ruinas, porque eso es lo que hoy queda en día, solo ruinas, están a orillas del río Éufrates, que todavía sigue, el río que Dios creó, sigue. Ya no sigue Babilonia, ya está en ruinas. A unas 55 millas o 88 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak, donde se encuentra cerca de la moderna ciudad de Al-Hilal. Entonces, si piensas en Irak y piensas en Bagdad, la capital, piensa que allí, muy cerquita, estuvo Babilonia, una de las ciudades más famosas que ahora solo quedan ruinas. Esa era la Babilonia a la que llegó Daniel y sus amigos y muchos otros judíos. Daniel era un esclavo de la realeza. Llegó a estar donde se encontraba en el reinado de Nabucodonosor, bajo el reinado de él y de otros reyes subsecuentes. Me hace pensar en que de alguna otra manera nosotros estamos aquí, en alguna ciudad famosa, en alguna sociedad donde estamos sirviendo primeramente a Dios, ¿verdad? Pero estamos sirviendo a alguien. Tenemos un amo, tenemos un jefe terrenal, ¿sí? Entonces, preguntémonos, ¿a qué rey estamos sirviendo? Primero que nada, ¿verdad? ¿O nos estamos esclavizando a algún rey terrenal? Daniel también vivió el resto de su vida aprendiendo los idiomas del reino, aparte del suyo, ¿sabes? Él no se quedó, como era Daniel, no se quedó con brazos cruzados, sino que él aprendía el arameo, el babilonio. Y porque esos eran los idiomas de entonces, durante el segundo milenio antes de Cristo, el idioma babilónico fue adoptado en todo el cercano oriente como lengua de conocimiento y sabiduría o erudición, de la administración, comercio y diplomacia. Más tarde, en el primer milenio antes de Cristo, fue reemplazado el idioma babilonio por el arameo, que todavía se habla en algunas partes del Medio Oriente en la actualidad. Y eso me habla de la diligencia de Daniel. Esas eran sus circunstancias, tenía que aprender otro idioma. ¿Cuántos de aquí estamos, verdad? Y estábamos batallando y pensando, necesito aprender más, digamos, inglés para ir a esta oportunidad, y tenemos ese desafío también en nuestras circunstancias, ¿verdad? Pero quiero preguntarte, ¿qué idioma o qué vocabulario has aprendido dentro del lugar donde te mueves a hablar, según tus circunstancias del lugar donde habitas y trabajas? ¿En qué nos estamos enfocando? Ahora hablo para las muchachitas, ¿verdad? Nuestras circunstancias, a nuestro alrededor, donde vivimos, donde vamos a la escuela, donde trabajamos, hay cierto tipo de idioma. Sí, es inglés o español, ¿verdad?
Pero estoy hablando ahora del vocabulario, las palabras, las frases que están influenciando tu vida, porque esa influencia tuvo Daniel, no solo de un idioma propio como el babilonio o el arameo, sino el estilo y la forma de hablar. Daniel también estaba rodeado de la opresión de otros en el gobierno. Si recuerdas, si has leído todo el libro de Daniel, recordarás que había quienes le tenían mucha envidia y convencieron al rey de la orden de solamente que debían adorar al rey Nabucodonosor y ningún otro dios, ¿verdad? Entonces tenemos a Daniel con este tipo de opresión y nos hace pensar que nosotros también vamos a tener o estamos teniendo opresión por nuestra fe. Pero ¿la estamos teniendo hasta el punto de que peligra nuestra vida? Podemos pensar en nuestros hermanos de la iglesia perseguida, que muchos ya han perdido su vida, pero ellos siguen adelante predicando el evangelio. ¿Y nosotras? Daniel vivía en una cultura en Babilonia de costumbres y religión diferente a los principios divinos en que había sido instruido desde muy pequeño. La instrucción, recuerda, empezaba en el hogar desde muy pequeño. Y vemos una referencia ahí en el capítulo 2, cuando él habla del Dios de sus padres. ¿Notas la diferencia de la cultura en que vives? Porque Daniel sí la notaba. Y él tomó decisiones al respecto. Pero nosotras, ¿notamos esa diferencia de la cultura en que vivimos? ¿O estamos mimetizándonos a la cultura a tal grado que no nos damos cuenta lo diferente que es de los principios divinos? También Daniel estaba separado de la tierra de sus padres por la distancia y el tiempo. La comunicación no había. Y habían dejado aquel lugar donde tenían sus raíces, donde adoraban a Dios, su templo destruido, la ciudad destruida. Y me pongo a pensar, yo me imagino que él añoraba dentro de este nuevo lugar donde vivía en Babilonia. Añoraba quizá regresar, añoraba adorar al Dios verdadero en el templo, como quizá lo hacía desde pequeño. Y me hace pensar también, ¿y qué de nosotras? ¿Añoramos eso en nuestra vida cuando estamos en una sociedad donde empuja valores muy contrarios a los de la palabra de Dios? ¿Estamos añorando venir a alabar al Señor con tus hermanos, tus hermanas que buscan a Dios aquí donde venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿Queremos comunicarnos con ellos? ¿Queremos pasar tiempo con ellos? Compartiendo lo que estamos haciendo ahorita. También Daniel estaba bajo las órdenes irracionales y abruptas de un rey narcisista, como lo era Nabucodonosor. En Daniel 2:13 nos habla que solamente unos años le tomó para ensoberbecerse a Nabucodonosor en su reino, y aún así Dios le extiende su misericordia y le da tiempo para arrepentirse y reconocer que el cielo gobierna. Y lo hace interviniendo en sus sueños. En 2 sueños, ¿verdad? Que vimos. Este es el que vamos a ver hoy, pero más adelante vemos el otro sueño. Entonces, mi pregunta es aquí, ¿te encuentras hoy en día bajo una circunstancia de trabajo, un jefe, una organización, como la del rey Nabucodonosor, que se parece al estilo de lo que era Nabucodonosor, narcisista, irracional? ¿O eres tú la que necesita reconocer que Dios gobierna en tu vida y no tú? Que la obediencia a su palabra es la única manera y la única autoridad para vivir en santidad y en verdadera felicidad. Todas estas circunstancias, ¿verdad?, de la vida de Daniel, a muchos quizás sí les causaron pánico. A muchos otros que llegaron también con él al mismo tiempo. Y unos quizá
se dejaron llevar por el pánico, se amoldaron a las costumbres de Babilonia, a vivir como vivía todo Babilonio, se mimetizaron, ¿verdad? Pero Daniel no. Daniel y sus amigos, Sadrach, sus nombres babilonios, ¿verdad? Sadrach, Mesach, Abednego, y Belsasar, que era el nombre que le habían dado babilonio a Daniel. En su esfuerzo por querer cambiar, ¿verdad? El corazón, la mente, la forma de pensar de los 4. Pero eso no lo logró, porque el temor de Dios iba muy dentro de sus corazones, en su mente, y eso fue lo que les llevó a salir adelante y ver la mano de Dios obrando en sus vidas. Entonces, nosotros en circunstancias que nos encontramos, todas en algún momento hemos sentido, ¿verdad?, ansiedad, nerviosismo, por noticias que llegan, pero todos estos sentimientos que nos pueden llevar a un estado de pánico, a estar controladas por el temor, por el nerviosismo y tener un comportamiento irreflexivo, como decimos aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todo eso? ¿Cómo voy a evitar caer en el pánico? ¿O cómo voy a evitar permanecer en un estado de emociones así? Me pregunto, y esa es la pregunta que yo me hice al estar leyendo el capítulo 2 de Daniel, para ver qué hizo Daniel. Porque nos da luz la palabra de Dios para ver esas cualidades, esas características de Daniel, quien enfrentó al pánico en circunstancias muy adversas y peligrosas. La vida de Daniel en este capítulo nos va a responder esta pregunta. Y es una pregunta que, buscando las cualidades, al leer este capítulo vi que dije, yo necesito esto. Yo necesito imitar a este ejemplo de este hombre que por la gracia de Dios pudo enfrentarse a más de un rey, 3, quizá más reyes, autoridades, durante toda su vida que pasó en Babilonia, porque él no regresó a Jerusalén al regreso del exilio. Entonces, ¿qué había en él? ¿Cómo era él? ¿Qué decisiones tomó él para que su confianza, para que él pudiera decir, el cielo gobierna? Y decírselo a un rey, enfrente, al rey más poderoso de esa época, ¿verdad? Número 1, Daniel era dependiente del rey de reyes, no de Nabucodonosor. Era dependiente del rey de reyes. ¿Por qué? Porque era una persona con humildad. Daniel era una persona humilde de corazón ante Dios, porque él sabía que necesitaba saber cómo vivir día a día. Entonces, él era dependiente y lo vemos en Daniel capítulo 2, en el versículo 18. Y me encanta cuando va él, se entera de la noticia, porque yo me imagino que hubo un tumulto ahí, un nerviosismo y un pánico en muchos, sobre todo de los que vemos en el capítulo 2, de los sabios, de aquellos del rey que estaban pero temerosísimos de que iban a perder la vida, porque no pudieron adivinar cuál era el sueño que había tenido Nabucodonosor. Pero Daniel, ¿qué hizo? Fue con sus amigos y les dijo, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia, porque iban a perecer. Ya venían por ellos, Arioc venía, los soldados venían para llevárselos y ejecutarlos a todos. No importaba si Daniel había dicho que sí o no, o sus amigos, todos. La orden irracional ¿verdad? Y abrupta de Nabucodonosor. Pero mira lo que hace él. Pidiesen misericordias del Dios del cielo. Y no es así con nosotros, que necesitamos pedir la misericordia de Dios, que no está en nosotros. Cuando enfrentamos una situación difícil,
cuando viene ese temor, ese nerviosismo, ese pánico que quiere entrar y dominarnos, ¿qué necesitamos hacer? Dependencia del Rey de Reyes en humildad de corazón. Ir a la presencia de Dios y pedir la misericordia de Dios del cielo que gobierna. Versículo 23 nos dice, a ti, oh Dios de mis padres. Mira, dice a ti. Él no se da el crédito al mismo. A Dios, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Una persona que era humilde como Daniel, ¿qué hacía? Reconocía de quién venía la respuesta. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. Agradecía y alababa. Agradece y alaba al Señor por todo lo que ha recibido, la sabiduría y la fuerza, lo que le había pedido en oración junto con sus amigos. No solo era dependiente del Rey de Reyes, dependencia en humildad del Rey de Reyes. También Daniel era un adorador, apacible y constante. Aún en tiempos peligrosos, Daniel adoraba. ¿Y cuántas de nosotros, yo me pongo a pensar, cuando vienen tiempos peligrosos o tiempos de prueba, de tentación, adoro al Señor? Reconozco quién es Dios en mi mente y con mi boca y en mi corazón. Vengo a orar y digo, Dios, estoy pasando por esto, mi familia está pasando por eso, pero tú eres mayor que todo eso. Tú reinas, tú conoces, tú eres santo, tú eres soberano. Y empiezo a buscar a Dios de corazón, a adorarle. Daniel sí lo hizo. Daniel era un adorador constante, aún en esos tiempos. Versículo 19 dice de Daniel 2. Entonces, dice, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Estaba acostado y en la noche se le reveló. Por una, estaba dormido, hermanas, entonces descansaba en el Señor y en ese descanso se le revela el secreto, el misterio. Y dice, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Adoró, bendijo. Bendecir es decir bien de alguien. Dijo las grandezas de Dios. Me recuerda el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Me imagino que Daniel conocía muy bien ese salmo, ¿no? No lo sé, no puedo asegurarlo, pero si era alguien que vivía conociendo al Señor, a su Dios, había pasado por los salmos, las escrituras. También, número 3, Daniel fue notable por su convicción y su determinación. No fue como alguno de ellos que corrió huyendo, sino fue alguien que en convicción y en determinación, primero que nada lo vemos en el capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué dijo? Propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad? Ni su cuerpo, ni su alma, ni su espíritu de la comida del rey. Y no solo de eso, de todas las costumbres que les rodeaban en Babilonia. Él tenía la determinación de buscar a Dios para la interpretación del sueño. Y no solo eso, sino para poner el bienestar de otros, quizá desconocidos o algo conocidos, antes que el suyo. Dice, Daniel 1, 8 y 9, si lo leemos, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Y qué hizo Dios? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios vio su determinación, su convicción, y Dios obró. También en el pasaje donde vemos, donde dice que, déjenme encontrarlo, aquí se me
perdí un poquito, pero donde dice que él estaba preocupado por todos aquellos, no solo él y sus amigos, sino también todos los que iban a ser muertos por este edicto. Pero él, ¿qué hizo? Le dijo a Arioc, ¿verdad?, que él iba a indagar en el Rey de los Cielos, que iba a preguntar. ¿Por qué? Porque él estaba también pensando en toda la gente inocente que iba a morir, solo por no poder dar él la interpretación al sueño, y que solo Dios podía hacer eso, y él lo sabía, y él sabía que en él estaba también en parte que la vida de esas personas, que él podía hacer algo en cuanto a eso. Y saben, me asombra esa convicción y determinación, y me pregunto, soy notable por mi convicción o determinación, o me notan porque, pues yo me voy por el lado también de rápido me doblego a una opinión o a una forma de pensar, en vez de pararme firme en la verdad, con convicción, con determinación? Es para preguntarse, ¿no? En cómo estamos en nuestra vida. ¿Estamos verdaderamente siendo determinadas, teniendo la convicción? Y se nota, porque tú notas una persona que verdaderamente dice, bueno, yo creo eso y así lo hago, y no solo con mis palabras lo digo, pero con mi vida, ¿verdad? Entonces, ese era Daniel. También número 4, él era instruido en el conocimiento del Altísimo. No solo tenía que ser instruido, como vimos, en aprender un idioma nuevo, en cómo funcionaba, en todos los asuntos que le rodeaban ahí en Babilonia, pero él vemos que conocía a su Dios, que desde pequeño sabía que Dios tiene el poder para revelar los misterios al hombre. En Daniel 2, 20 al 23 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Vemos cómo él estaba instruido en ese conocimiento de quién era Dios, y no solo a través de lo que había aprendido, quizás de lo que él había experimentado y visto que había pasado con todo desde el exilio y desde lo que pasaba con su pueblo, los israelitas que estaban exiliados y los que habían quedado allá también en Judá y en Jerusalén. Él veía la mano de Dios a su alrededor, veía al Dios altísimo y verdadero, pero eso no era porque él, pues se la pasaba contemplando, no. 3 veces oraba Daniel al día, ¿verdad? Y las escrituras, que quizá, muy probablemente él tenía que ya grabadas en su mente desde pequeño. Una de las cosas que hacen de enseñarles a los niños desde pequeños es memorizar la escritura a los niños hebreos. Y eso era el Dios de sus padres, como dice ahí. Él sabía, a ti, Dios de mis padres, porque él conocía al Señor. También él era esforzado, elocuente y sabio, ¿verdad? Yo veo en él alguien que sabía cómo hablar y esforzarse para saber en qué momento, de qué manera, con sabiduría, pidiendo la sabiduría de Dios ante las autoridades y enemigos de su tiempo. Porque en Daniel 2, 12 al 16 leemos, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia.
y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Yo no me imagino que la búsqueda haya sido muy tranquilita, ¿verdad? Un edicto se pronuncia a todos. Entonces, ellos ya sabían, se habían enterado, quizá por oídos de alguien más, y fue que Daniel, ¿qué hizo? En vez de tener pánico, dijo. Entonces Daniel, dice, habló, ¿cómo? Sabia y prudentemente a Arioc. No sabemos exactamente qué hubo en la primera reacción al escuchar en Daniel, pero lo que sí sabemos es que tomó una decisión. ¿Qué? Hablar, ¿qué? Sabiamente y prudentemente. Capitán de la guardia del rey, Arioc, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Dijo una gran verdad, tan apresuradamente. Wow. Quizás nosotros hubiéramos dicho, pero ¿por qué? No he hecho nada malo, oye. ¿Verdad? Pero él, sabia y prudentemente. Me habla de una decisión que todos podemos tomar, ¿verdad? Hablar sabia y prudentemente. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que que estaba pasando. Y el versículo 16 me quedó así como que, ¡ah! Mira lo que hizo Daniel, ¿ah? Sí que fue esforzado aquí, porque tuvo que lidiar con su temor como humano, con sus pensamientos de qué va a pasar quizá, todo eso, y tomó una decisión sabia y prudente, y dice que y entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Wow. ¿Te imaginas con qué rey se encontró? Porque dice que estaba el rey así como enojado, ¿verdad? Con todos. Wow, el esfuerzo de con valor ir, meterse y hablarle y decirle, dame tiempo, te mostraré la interpretación. Eso llevó realmente un valor, una determinación, una elocuencia, saber qué palabras usar, sabiduría para hablar con un rey que se encontraba enojado. La blanda respuesta quita la ira. Y parece que se le quitó, ¿verdad? Porque le dijo el rey que sí. Y ya, le dio el tiempo. Entonces, fueron y oró con sus amigos. Y sabemos, si tú ya leíste el capítulo 2, ves la historia de lo que pasa, ¿verdad? Entonces, también Daniel, me encanta ver a través de este capítulo, es que él fue leal y devoto a Dios. Su servicio era al Rey de Reyes primeramente. No se doblegó, no claudicó ante los reyes humanos por las amenazas de ser castigado o de morir, o por ser aún alabado por su sabiduría, o por ser desprestigiado por otros. Ni lo malo que lo amenazaba, ni lo bueno que lo ensalzaba, ninguna de esas cosas quitó su lealtad, su devoción a Dios. Dice en Daniel 2, 26 al 28. Y respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Como dudando, ¿verdad? ¿Tú? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos. A ver, hermanas, ¿pueden decirlo conmigo? 1, 2, 3. Pero hay un Dios en los cielos. Ahí está. ¿Ven? Esa lealtad, esa devoción que él sabía,
¿verdad? El cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Wow. He aquí tu sueño. Ahí va, y le va a contar el sueño, tal y como Dios se lo reveló, y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Me imagino al rey pensando en su grandeza y en todo lo wow, qué reino tengo, Babilonia, y mira. Y en ese momento, en su pensamiento, ¿qué hice? Dios le revela este sueño. Y mira. Y a mí, Daniel, me ha sido revelado este misterio. Y me encanta esa frase que sigue. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. No era Daniel, ¿verdad? Dios, en su gracia y misericordia, le comunica a Daniel el significado. Quizá los otros vivientes podrían haber dicho, wow, Daniel, qué barbaridad, mira nada más, cómo se supo lo que el Nabucodonosor soñó y lo pudo interpretar. Wow, ¿verdad? La opinión del hombre, ¿verdad? Pero Daniel sabía de quién venía, sino que para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, Daniel seguía lo que Dios le iba dando, ¿verdad? En su devoción a Dios, él no tomó un crédito para sí, sino lo dio a ¿quién? Al que es toda la gloria, que es Dios, ¿verdad? Todas estas características de la vida de Daniel, que son en los que pude examinar aquí, gracias a Dios, que venían palabras a mi mente, y bueno, aquí yo veo esforzado. Quizá tú encuentras otras palabras mientras tú lo leíste, que son cualidades de Daniel. Pero todas estas, si vemos a Daniel como alguien dependiente, alguien con humildad de corazón, adorador, que era notable por su convicción y determinación, instruido en el conocimiento del Altísimo, esforzado, elocuente, sabio, leal y devoto a Dios. Todas esas características solo eran un resultado. Estas y más quizá que tú veas, que a lo mejor yo no mencioné aquí y que tú encontraste en tu lectura. Todas estas se originan como un resultado de algo muy importante que todo ser humano necesita, de su confianza en la soberanía y la providencia de Dios en medio de cualquier circunstancia. ¿Qué era lo que hacía a Daniel ser así? Su confianza. ¿Su confianza en quién? En Dios. ¿En quién es Dios? La soberanía, la providencia. ¿Se acuerdan que lo vimos en el libro, verdad? Y encontré unas definiciones. Dije, ¿cómo lo definirá el mundo hoy? Vamos a ver cómo lo define. Pero yo sé que ustedes saben. Confianza, ¿qué es confianza? ¿Qué es soberanía? Y que es providencia, pero me dio curiosidad saber lo que este mundo está pensando en cuanto a confianza, en cuanto a soberanía y providencia. Y encontré algunas definiciones, digamos, seculares y otras que están basadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra confianza, según una definición secular, dice esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Muy así, ¿verdad? Pero si lo vemos de manera a través del lente de la palabra de Dios, sí es una esperanza firme. Pero mira, confianza es la actitud de tener fe en alguien o en algo. Pero vamos a ver quién es ese alguien. ¿Quién? Dios. Es fiarse de lo que esa persona o en realidad es, dice o promete. Es muy probable que sea o llegue a ser verdad. La confianza es fundamental para el funcionamiento de las personas en particular y de la sociedad en general.
Sí, es cierto. Uno necesita tener confianza en tu familia, en tu esposo, en tus hijos. Pero eso es una confianza que es frágil, ¿verdad? Pero algo que la gente te va a fallar, porque son pecadores como tú y como yo. Pero hablamos de la confianza, de esa decisión de poner tu fe en Dios, en alguien, en el único que no cambia, en el único que es soberano y que es proveedor. La soberanía. La soberanía se refiere al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas. Un gobierno que solo Dios posee. La soberanía de Dios no está limitada, ni está dada a Él. Nadie se la dio. Aquí está tu soberanía, como dan la soberanía a los reyes, ¿verdad? De que va a ser algún rey o un gobernador, le dan la soberanía de un país, ¿verdad? La autoridad. Pero a nadie le dio a Dios la soberanía. Él siempre la ha tenido y siempre la tendrá. Es sin límite y es un derecho personal de Dios. ¿Crees tú verdaderamente que tienes el control o la soberanía de algo como Dios lo tiene? ¿Creemos eso a veces? A veces, tristemente, sí creemos, ¿verdad? Y por eso nos metemos en líos y en problemas. Por eso llega el pánico, porque lo que pensamos que teníamos, sobre lo cual teníamos control, nos damos cuenta que no. ¿Pero tiene Dios ese control absoluto? Sí. ¿Sobre todas las cosas? Sí. ¿Está limitado su control o su soberanía? No. No tiene límite y Dios siempre lo será. Lo es, ha sido, lo es y siempre lo será. Entonces, ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿Creemos verdaderamente que tenemos el control? Y la providencia. Una definición: disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Disposición que se toma en un lance sucedido para componerlo o remediar el daño que pueda resultar. Cuidado, esta definición, escucha, cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Esto es según la Academia de la Lengua Española. Entonces, la providencia es ese cuidado. Y según una biblioteca de una asociación bautista dice, la palabra providencia viene del latín providere. Dicho vocablo latino no solo tiene el sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas, sino que las provee, las prepara, las planea y las arregla con conocimiento de antemano. De manera que providencia significa no solo que Dios tiene una visión previa de las cosas, sino que Dios las provisiona, las supervisa y las cuida con una determinación anticipada. Esto implica que Dios tiene cuidado de su creación y de sus criaturas, y Él ha tomado una prevención con el propósito de llegar a un fin deseado. Esa es la providencia. Ahora, nosotros nos creemos a veces las proveedoras de todas las necesidades de nuestros hijos, de nuestros esposos, en nuestro trabajo, de nuestros alumnos, de nuestros compañeros de trabajo. No, solo Dios tiene esa providencia. Y saben, Daniel podía descansar y confiar en el hecho de que Dios es soberano, tiene en control todo. Aún a este rey y sus órdenes irracionales que mandó matar a todos, aún él, Dios está sobre él. Dios y su providencia está activa, él sabía eso. Aún en esta orden loca de ese rey que está afectando a todos los de mi alrededor, Dios está preparando algo y ya lo vimos y lo vemos en todo este capítulo y en el resto del libro de Daniel, y todavía falta por cumplirse, ¿verdad? Parte de la profecía de la que se habla en Daniel. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Ver la vida de Daniel como un ejemplo a imitar, pero más allá es ver como la
soberanía de Dios, la providencia de Dios, es digna de toda mi confianza. Que pase lo que pase, yo puedo decir, el cielo gobierna. Y puedo decir, y puedo creerlo en mi mente, puedo creerlo en mis emociones, en mi corazón, en esas emociones que cambian y suben, ¿verdad? Puedo decir, no pierdas la calma. Recuerda a Daniel, alguien de carne y huesos, así como tú y yo, que era dependiente de Dios, adorador, notable, instruido, elocuente, esforzado, leal. Confía en la soberanía y la providencia de Dios. El cielo, verdaderamente, hermanas, gobierna. Y saben, al pensar en esta última parte de la vida de Daniel, ¿dónde se refugiaba Daniel? En Dios. ¿En quién era Dios? Y me encantaría que todas busquen el Salmo 62 y nos paremos y así terminemos leyéndolo todas en voz alta. De la versión Reina Valera, la 1960, si tienen sus teléfonos, busquen esa versión, Salmo 62, porque yo me imagino, no sé si esto pudiera haber sido verdad o no en Daniel, no sé si yo me imagino que leyó el Salmo 62 en algún momento, pero cuando leí este salmo dije, wow, este es el salmo que a la mejor, pensando que si yo hubiera sido Daniel, a lo mejor me lo hubiera puesto a leer en ese momento, cuando escuchó la noticia de que todos los magos, incluido él y sus amigos, iban a morir por una orden abrupta y irracional de Nabucodonosor, ¿verdad? Pero Dios estaba y seguía en el control de todo. Así que vamos a leer y quiero que en tu mente y en tu corazón pienses en esa situación, en esa circunstancia, aún, hermanas, en ese pecado con el cual has batallado, y que vayas a este salmo y lo leas de todo tu corazón al Señor, creyéndolo como es la verdad de Dios, en tu corazón y en tu mente. ¿Sí? Porque Dios, dice el título, es el único refugio. ¿Sí? Leamos. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén, hermanas. Gracias. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque
solo tú eres el único refugio. No hay nada más en este mundo que pueda protegernos, que pueda guiarnos, que pueda darnos la esperanza, la paz, la calma que necesitamos. Solo está en ti. Gracias porque lo haces una realidad en nuestra vida cuando reconocemos que Cristo, tu Hijo, vino a este mundo a dar su vida en una cruz, a morir en nuestro lugar, pagando por todos los pecados, por todo pecado tan horrendo que el hombre ha cometido, desde lo más que pareciera insignificante hasta lo más horrendo. Tu Hijo Jesucristo pagó con su sangre para que nosotros podamos tener el privilegio, la bendición de un día estar contigo en el cielo y tener el perdón de todos nuestros pecados, no por nuestros méritos, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Solo un acto de confianza, de fe, en poner en Cristo toda nuestra fe y recibirlo en nuestra vida, nos hace ahora sí estar contigo y tener la seguridad que tú nos perdonas cuando nos arrepentimos, cuando venimos en humildad a reconocer que Cristo es el Salvador, que es tu Hijo enviado para el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Y te pido por cualquier mujer que esté escuchando y que no haya reconocido que Cristo es el único Salvador, que su sangre, solo su sangre preciosa derramada en la cruz nos limpia de todo mal y nos da una nueva vida para vivir aquí dentro de estas circunstancias de este mundo, confiando en ti, confiando en tu palabra y confiando en tu verdad y abrazándola. Ayúdanos a seguir abrazando esa verdad. Ayúdanos a seguir confiando aún en las circunstancias más desesperantes. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.